¿Sabe usted de la importancia del primer acueducto que existió en la ciudad de Neiva? Hoy, en nuestro clip histórico, les enseñaremos por qué esta pileta es importante para esta nota. Hoy, en nuestro clip histórico, hablaremos de la historia del primer acueducto de Neiva. En Neiva, antes de existir el acueducto, las personas recogían el agua en los ríos y quebradas más cercanos a la población. En estos caudalosos y cristalinos ríos se hacía el lavado de ropa y la higiene personal. Una de las principales razones de haber elegido el lugar donde se trazó los linderos de la Nueva Neiva en 1612 fue porque en los 4 puntos cardinales recorrían importantes fuentes hídricas, como lo era el río Magdalena, el río del Oro, Quebrada el Curíbano, hoy Quebrada la Toma, y la Quebrada Avicente. Todos estaban en un lugar lejano a la urbe. En el siglo XIX se creó la necesidad de construir un acueducto central que surtiera el preciado líquido a la población. El proyecto del primer acueducto para la ciudad nació en 1878, cuando el municipio destinó 6.000 pesos para su construcción. Tuvo muchos reverses debido a las guerras civiles de finales del siglo XIX. El proyecto se retomó cuando en el gobierno del presidente Rafael Núñez, con la nueva constitución de 1886 y la política de regeneración, se destinó auxilios para la construcción de acueductos en ciudades capitales e intermedias. A Neiva le correspondió 6.000 pesos de subsidio. La fuente fue traída de Roma, Italia, el 29 de julio de 1890. Es una obra de arte en bronce de 2 platos, decorada por 4 leones, donde por sus bocas fluye el preciado líquido. El líquido llegaba a la pila por unos tubos metálicos que traían el agua de la Quebrada del Curíbano, hoy la Toma. Los acueductos o pilas de la época en la tradición popular se llamaban acueductos de las 3B, el bobo, el burro, el botija, las 3 formas en que llegaba el agua a las casas de la ciudad. El oficio de acuatero o aguadora fue muy popular en épocas en que no se había generalizado el suministro de agua corriente. Consistía en la recolección de agua para el uso doméstico o para la venta. El agua era almacenada en tinajas y se transportaba sobre la cabeza y los hombros. Los paseos de río eran un plan familiar hasta los años 80. Hoy ese plan es imposible, debido a que los ríos están contaminados y en lo que aún queda de vida del río, está prohibido este tipo de actividades con la intención de salvar la poca vida que queda en estos. En los ríos se siguió practicando el lavado de ropa y la higiene personal hasta principios del siglo XX. Los inicios del actual acueducto, que funciona bajo la administración de Empresas Públicas de Neiva, data de 1944. Sus oficinas estaban en la antigua Plaza de Mercado. De las 4 fuentes hídricas que abastecían el preciado líquido desde la fundación de la ciudad, hoy la Quebrada la Toma está totalmente contaminada. Fue canalizada en los años 70 en el gobierno del presidente Misael Pastrana, oriundo de Neiva. El río Las Ceibas se ha canalizado en la parte céntrica de la ciudad, con la intención de crear una imagen positiva al río y a la ciudad. En la actualidad, el acueducto de Neiva se abastece solo del río Las Ceibas, que ha disminuido su caudal en los últimos años. El río Magdalena es quizás la salvación como recursos hídricos en un futuro de Neiva, pero cada día está más contaminado por las aguas residuales de la ciudad. En 1970, la pila que sirvió como primer acueducto de Neiva fue reubicada. Hoy está en el barrio Altico, en el Parque de los Periodistas. Noticias Atón, el informativo.